Pues amigas y amigos del círculo, ya os he dicho siempre, y más os lo he repetido hoy, que yo la bruja Lola no soy. Pero yo llevo muchos años en este país y muchos años que os hablo, como sabéis, de la italianización de la política española. Y repito, no soy la bruja Lola, y también os he dicho muchas veces que yo pensaba que iba a haber elecciones adelantadas en Cataluña. Y de nuevo, pues no me ha mentido la bruja Lola, la esfera, y no me la ha prestado, os puedo asegurar. Y hoy, como también os he adelantado, tengo, yo creo que la suerte, que a veces, y digo siempre yo que tengo una buena estrella, una buena stella, tengo la persona ideal para hablar de todo lo que está pasando en la política española, que es Alessia Putin Ghidini. ¿Qué tal? Alessia. Buenas tardes a todos, buenos días. Buongiorno. Buongiorno a ¿Quién es tutti. Alessia? Para todos los que no las conocéis, Alessia Putin es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la UNED, profesora investigadora de Derecho y de Relaciones Institucionales en la Universidad Pontificia de Comillas y Cádiz y en la UNED. Pero especialmente es la autora de un libro que es La cancelación, lo tenéis aquí, pero yo lo tengo en mis manos, Manual contra la dictadura de la ideología, el pensamiento binario y el odio político. Un libro que, wow, ¿cómo lo puedo definir? Sabéis que a mí me gusta mucho leer, y este libro es un libro, no quiero decir especial, todos los libros lo son, pero sí que es, no sé si es un manifiesto, no sé si es una reflexión crítica o nostálgica. Desde luego es un libro con muchísima personalidad, también bastante provocación y muy, muy, muy personal, de una persona que conoce mucho la política española, la política italiana, por supuesto, y la política internacional. Por lo tanto, no puedo imaginar una persona mejor para hablar de lo que está pasando en este país. Pero antes de empezar a reflexionar de la política, que además tiene tantos titulares por lo que ha pasado ayer, que evidentemente pues vamos a empezar primero para hablar de cancelación. ¿Por qué nace cancelación? Cancelación nace de un hartazgo, de una necesidad de, como tú has dicho, de una profesora, pero de una persona que se mueve en el ámbito jurídico. Yo soy abogada y trabajo en la universidad, pero que observa en distintos campos, en distintos ámbitos, que empieza a haber desde hace tiempo una serie de temas como que se convierten en tabú, que no se pueden tocar en el ámbito de el cambio climático, en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, en el ámbito empresarial. Y entonces yo voy reflexionando desde mis clases. Es un libro dirigido a mis alumnos, es un libro dirigido a los jóvenes, donde yo les indico, les doy unas herramientas para poder reaccionar, porque detecto en la universidad una omertà. Y entonces, como vamos a hablar mucho, también veo de Italia y de la política, y a mí lo que está pasando en España me está empezando a recordar mucho a Tangentopoli, a ese momento de implosión. De eso he hablado mucho en la introducción justamente y he recordado de hecho que Tangentopoli fue un periodo terrible para Italia, y además he recordado también que en España se ha hablado nada de esto, que no solo hubo una crispación política terrible con muchísimas personas en la cárcel, 1.500 personas investigadas muchísimas y suicidadas. Sí, Raúl Gardini. 30 suicidios y mucha gente asesinada o muerta o en extrañas circunstancias. Que llevó a la época de Berlusconi. Exactamente. ¿Por qué te recuerda este periodo? Bueno, me recuerda especialmente porque, a ver, yo pasaba mucho tiempo en Italia en esa época por mis lazos familiares, yo soy italiana, y en esa época se empezó a ver una descomposición en directo, de una política que llevaba más o menos estable por la democracia cristiana, por las
situación política italiana, pero de repente la corrupción empezó a manifestarse. Yo creo que ya no cabía más en las cloacas, empezó a salir todo, a emerger. Y pasó lo que pasó, implosionó la República Italiana en un momento determinado. Y luego hablabas de Berlusconi. A mí el tema de la amnistía actual me recuerda mucho a las leyes ad hominem o ad personam que Berlusconi después intentó hacer para protegerse a sí mismo. Berlusconi llamaba le toghe rosse, ¿no? las togas rojas comunistas. Aquí, en cambio, las togas son fachas. Entonces, veo ese paralelismo en cuanto al ataque al Poder Judicial o a la puesta en cuestión del Poder Judicial y del poder intentando amnistiarse a sí mismo. Bueno, que aquí el ataque luego tendremos a Lola Delgado, que evidentemente como exministra y como fiscal general del Estado nos puede hablar mucho claro. de lo que está ocurriendo en este momento, porque además, Alessia, lo que es increíble, y luego volvemos a tu libro, porque tu libro es que tiene muchos puntos que para muchos pueden ser polémicos, para muchos pueden ser provocador, pero desde luego no pasa desapercibido. Y que además aquí, tú sabes perfectamente que se habla de lawfare o de críticas feroces al Poder Judicial por los dos bandos, según a quien le conviene, porque hemos tenido los últimos días el caso Coldo, que evidentemente pues ya sabemos de dónde viene, de dónde va y de dónde es la corrupción. De hecho, yo he hablado en mi introducción de la terrible para mí sesión de control que ayer vivimos en el Congreso, en la cual, por un lado, teníamos el presidente del Partido Popular que criticaba y acusaba a Pedro Sánchez de corrupción, de trama, de sistema corrupto, de un PSOE corrupto, y al otro lado contestaba Pedro Sánchez en relación al caso que tiene que ver con con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, criticando efectivamente este otro caso que supuestamente de corrupción y de falco a la hacienda pública, con 3 delitos muy graves que evidentemente pues está investigando la Fiscalía y ya veremos un poquito y mi pregunta a dónde llega. Es decir, que se critica de lawfare por los dos bandos según a quien le toque y según a quien le convenga en cada momento. Eufrepio, la pregunta aquí es ¿y quién se encarga de los problemas de verdad de España? Porque pregunta. Aquí están tirándose los trastos a la cabeza los unos con los otros y veremos lo que pasa, porque eso tienen que seguir su criterio y su recorrido judicial, y veremos, a lo mejor muchos casos quedarán en nada, porque uno es una acusación de la Fiscalía sobre un tema tributario, fiscal, y ya veremos dónde llega. El otro tampoco sabemos dónde va a llegar. Ahora parece ser que había muchas más maletas de Delcy, que está la mujer del presidente implicada en esto, pero no sabemos dónde va a llegar. Lo único que sabemos los ciudadanos de a pie es que estamos asistiendo a un espectáculo lamentable donde los problemas reales, la vivienda, las pensiones, etcétera, etcétera, el campo, no se están teniendo en cuenta. ¿Qué deberían hacer los políticos? Porque en este momento yo llevo años diciendo que los políticos están en una fase absolutamente destructiva del adversario. ¿Tú crees que hay posibilidad? ¿O qué nos dice tu libro en relación? Porque claro, tu libro da muchas pistas. Critica la autocensura en muchos temas, autocensura ideológica. ¿Qué pista puede darnos? ¿Por qué cancelación? ¿Por qué debemos leer este libro? ¿Y qué pista nos da a los ciudadanos para poder reaccionar frente a una política en la cual los actores principales parece que están tendiendo exclusivamente o casi exclusivamente a la destrucción del adversario? Básicamente, la segunda parte del libro es algunos que lo han leído y lo definen como un programa electoral, lo definen como un programa que indica dónde están las debilidades. En este momento estamos viendo que la mayor debilidad es la partidocracia, o sea, vemos dos partidos enrocados, cada uno en sus parcelas de poder y intentando destruir al adversario por medio de prácticas, digamos así, incluso un tanto dudosas. ¿Y es un programa electoral el libro, no? Al final sí. No, o sea, yo ¿Que quiere ser presidenta o no? ¿Quiere ser yo... presidenta de qué quiere ser? Por 21 euros, mira. Yo lo pongo, que leer. Lo pongo a disposición. Mira, ya volvemos. Pero ponte los cascos, porque claro,
Vamos a escuchar a alguien que nos quiere decir algo de ti y de tu libro. Oh, madre mía. Vamos a ver. Qué nervios. Vamos a ver quién es. Hola Alexia, preciosa, ¿cómo estás, cariño mío? Aquí tu marito. Oye, pues ¿qué quieres que te diga? Son muchas cosas las que tendría que decirte, pero me han pedido contenencia verbal, que es una cosa que sabes que tú y yo, sobre todo yo, no tengo, pero creo que las cosas bonitas hay que decirlas siempre. Me parece que eres una chica estupenda. Me siento muy afortunado de ser uno de tus mejores amigos, porque así me consta, que así me consideras. Pero no solamente estoy aquí a hablar para la amistad que siento hacia ti, sino también para decirte que estoy muy pero como orgulloso de ti y de tu última obra, de tu último hijo, que es Cancelación, el libro que has hecho. Un libro que creo que es muy pero que muy importante y que refleja a la perfección lo que eres tú y en definitiva lo que somos todos los amigos que te conocemos. Somos un arca de Noé, como dijiste el otro día en la presentación en el Ateneo, y creo que personas como tú son muy pero que muy necesarias en estos tiempos tan confusos y tan estrépitos que nos ha tocado vivir. Y sobre todo lo que más destaco de ti es que eres una llamada a la esperanza, al buen rollo, a la educación, a la tolerancia y a la elegancia. Porque si algo te define es que eres una chica muy pero que muy elegante. Que sepas que soy más feliz desde que te conozco y que vamos a estar juntos siempre. De verdad, de verdad, de verdad, a todos los oyentes del programa me gustaría decir que tu libro es más que recomendable, porque no solamente es un libro teórico, yo creo que es una filosofía de vida bien entendida, una filosofía de vida muy tolerante, una filosofía de vida muy educada y con mucha clase. Te quiero mucho, mucho, mucho. Mira, ya estoy viendo que llevo 2 minutos hablando y me habían dicho que tenía que hablar solamente 2 o menos, así que nada, pero las cosas bonitas siempre quiero decirlas y sobre todo lo bonito eres tú. Así que, Alexia, gracias por existir. Te quiero mucho, mi amor. Es la primera vez que me hago un selfie de estos. Espero haber salido guapo y si no le ponéis un filtro, ¿vale? Te quiero mucho, preciosa. Chao. Qué personaje, Mario nuestro Mario, tu Mario, es... que te quiere mucho, como te quiere también Alaska, sí. Que tenía que estar junto, pero no ha podido ser, pero bueno, tú sabes perfectamente que Alaska te quiere y te presentó el libro. Y además en el libro, Alaska habló mucho de lo que habla también en Mario, en este vídeo maravilloso que nos han mandado, y habla mucho de tolerancia. ¿Qué es hoy en día en este país la palabra tolerancia y libertad? Vamos a hablar de estas dos palabras. ¿Qué son desde tu punto de vista? La tolerancia, mira, yo creo que hay un gran problema con la tolerancia. Nosotros queremos... Tú y yo además sabemos de esto que no podemos votar en España porque exactamente, no podemos que votar yo he puesto un tuit que sepas hace poco, justamente criticando que algunas personas se dan la nacionalidad porque son artistas, porque son deportivos y demás, y yo que llevo 32 años en este país, 32 años en este país, que pago los impuestos desde hace 32 años en este país, yo no puedo votar. Yo no puedo votar y además, exceptuando para alcalde de Madrid, sí, que tú también podrías serlo, yo también, pero no podemos votar ni en las autonómicas ni en las generales y tampoco podemos ser candidatos absolutamente a nada si algún día quisiéramos hacer política. Bien, entonces empezaba con esta Perdona entradilla. No, es muy importante. Sí, además te he dado yo pie porque además yo reivindico nuestro derecho a votar. Yo encima he nacido en Madrid. Yo he nacido en Madrid, no. Pero pago impuestos, trabajo brutal. Aquí, pero no puedo votar y me parece absolutamente injusto. Entonces, hablaba de la tolerancia porque realmente votar hoy en día se ha convertido en un acto un poco intolerante. Y te voy a decir por qué. Porque yo estoy votando... Nosotros no, que no podemos, pero la gente vota para que gane el líder que quiere que gane, que sea, pero para que obligue a los demás a vivir como a él le gustaría que viviese. ¡Qué horror! O sea, claro. Entonces, realmente se están pasando los límites y la democracia está empezando a dar síntomas de
quiebra. Yo no soy catastrofista, el libro es optimista, yo aspiro... Esto me gusta del libro, que Sí, es optimista. A pesar de todo, a pesar es de muy todo, optimista. es optimista, pero Sí. fundamentalmente yo lo que propongo es... el sistema de partidos sin listas abiertas es un problema, el sistema de aforamientos en España es un problema. Es donde más aforados hay en Europa. Entonces, tenemos que empezar a cambiar unas normas. Y luego hay otro, has dicho que después vendrá doña Dolores Delgado. Bueno, yo considero, y lo digo en el libro, que en ningún caso los jueces o quien hayan sido jueces, quien pertenezca a la carrera judicial, puede pasar a la carrera política, y mucho menos, una vez que ha pasado a la carrera política, volver a la carrera judicial. Eso es una quiebra del sistema y eso es una falla que hay que remediar. Porque, ¿qué garantías nos da un sistema jurídico donde puedes convertirte en político y de repente volver? El señor, por ejemplo, Campbell, que fue ministro y firmó los indultos, ahora está de juez otra vez en el Tribunal Constitucional, si no me equivoco, en el Tribunal Supremo. Bueno, ha vuelto a su carrera judicial. Hace unos años el juez Baltasar Garzón fue secretario de Estado con Felipe González, y cuando volvió a la judicatura, pues como no había sido ministro, pues se vengó de alguna manera. Entonces, ¿Y a la empresa privada? Las puertas giratorias, desde el punto de vista... Yo las critico mucho, yo hablo de capitalismo de amiguetes, hablo mucho de sectores regulados. Yo considero que los focos de corrupción están en estas puertas giratorias, en los sectores regulados, que son los grandes sectores: la energía, las altas finanzas, el transporte. Pero hay una ley, lo que pasa es que no se respeta, Es claro. que no se respeta Claro, mucho. es que hay una ley que, como sabéis perfectamente, pues determina que hay un plazo de 2 años de nevera, yo la llamo nevera, en la cual prácticamente los expolíticos no deberían entrar en puestos, evidentemente, de empresas reguladas, por lo menos de negocios regulados. Exacto. Pero no se respeta mucho, No se la verdad. respeta. Entonces yo creo que hay mucho que hacer en el ámbito judicial, en el ámbito empresarial, en el ámbito económico. Hay un problema también a la hora de combinar la empresa con la política. Es obvio que tenemos grandes innovaciones y grandes avances que necesitan del apoyo de las instituciones públicas, pero que realmente hay un bloqueo. ¿Por qué? Porque el alto funcionario o el político en ese momento está pensando en las próximas elecciones, está pensando en quedarse en su cargo esos 4 años, si llega a los 4 años. Que además son 4 años, que sí, en otros países son muchos más años, claro, pero aquí son 4 años. Y además con todos los adelantos electorales que estamos viviendo hoy en día, pues claro, solo piensa, bueno, yo voy a tener mi nómina pública, pues ni se plantea, porque no tiene un incentivo para ello, apostar por proyectos innovadores, porque dice, y si el proyecto sale mal, entonces al final los fondos, los más famosos fondos europeos, que no se han repartido debidamente, de hecho no se dice ni siquiera casi a quién se les ha dado, se le acaba dando solo a la gran empresa, sector regulado, la pequeña y mediana empresa no recibe nada, y al final hay un bloqueo provocado por el mismo político y por el mismo funcionario. Por lo tanto, estamos viendo muchos problemas desde el punto de vista del ámbito público. Pero a mí me interesa mucho y vamos a hablar de otro tema antes de acabar, pero antes quiero que escuchemos también otra persona que nos viene de otro país a ver qué opina, a ver qué opina de tu libro. Ciao Alessia, estoy aquí en el edificio del Consejo de la Unión Europea. Hemos tenido un largo día de trabajo, estamos preparando la próxima reunión de los jefes de Estado y de Gobierno. Y en esas largas horas he pensado en tu libro, Cancelación, en tus ideas de cómo superar el pensamiento binario, de cómo superar la polarización. Y pensando en todo esto, he pensado también que sería muy útil que te viniera aquí por Bruselas para presentar este libro, para presentar tus ideas y para ver cómo, con la metodología que tú sugieres del pensamiento sin barreras, se podría intentar reconstruir una Europa que sea más cercana a los ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, ven por aquí que te esperamos. Un abrazo.
¿A que no te lo esperabas? No me lo esperaba. Claro, sí. este programa está lleno, el círculo está lleno de sorpresas. Bueno, para quien no lo conociera, lo habéis visto en el rótulo del vídeo, pero para lo que nos estáis escuchando, Stefano Sannino, que es la persona que ha hablado con Alessia, es el secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior y amatissimo ex embajador de Italia en España. Una persona que además, los que lo conocéis, que sois muchos, ha hecho tantísimo para la diversidad, todos los tipos de diversidad, especialmente para la diversidad LGTBI y también para las personas trans, que se acuerdan muchísimo de él, Cierto. porque el premio trans se ha prácticamente entregado durante unos cuantos años en la embajada yo soy premio de Italia. transexualia. Y yo también. Los dos somos premios transexualia. Yo el año pasado. Sí. Que Yo hace que más, además, yo en el 2014. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora tienes tengo que ir a Bruselas. Pero a mí, Stefano, me da pie para preguntarte una última cosa, Sí. que es relacionado un poco justamente con tus estudios también en asuntos europeos, de lo cual eres experta. Sí. Sabemos ya de la ley de amnistía, que se está aprobando, se aprueba ya. ¿Cómo crees que repercutirá esto en Europa y en nuestra imagen en la Unión Europea? Y no entro en el tema judicial, que también, como sabes, Sí. evidentemente será valorado. Pero, ¿qué opinas un poco de la imagen que la ley de amnistía proyecta en Europa, visto que de todas maneras ha habido muchas amnistías en Europa, como sabes, Sí. creo 52, en Italia incluso para amnistiar a exfascistas, como sabes, ha habido 3 leyes, pero esta ley de amnistía, ¿cómo crees que impactará en Europa, en nuestra imagen? Luego a nivel, repito, judicial, veremos qué recorrido tiene. Yo creo que el impacto es negativo. Es un impacto negativo porque esta ley de amnistía se hace a cambio de 7 votos para mantener un gobierno. Por lo tanto, se están amnistiando delitos graves. Yo me voy a parar solo en el de malversación. Creo que es corrupción. Por lo tanto, creo que es una transacción corrupta y creo que va a dar una mala imagen porque además creo que hay partidos, entre los cuales Ciudadanos, que aquí en España no tiene representación, pero en Europa está dando muchísimo la batalla. Bueno, aquí la tuvo. La tuvo, pero hasta 56 escaños. Claro, pero ahora acabó como acabó y no vamos a hablar del tema. Exacto, pero en Europa yo creo que están haciendo un trabajo de fuerte repercusión. Hay muchísimas cartas de muchísimos ciudadanos españoles preocupados por esto. Y luego, por un lado, digo, se aprobará, parece ser que mañana se aprueba. No sabemos lo que va a pasar porque ahora están las elecciones catalanas de por medio y luego todo se olvidará, como todo lo que pasa políticamente en este país, y no solo en este país, en muchos otros países. Creo que la gran diferencia con otras leyes de amnistía, y de hecho la Comisión de Venecia en ese borrador que se ha filtrado lo dice, necesitaría un consenso mucho mayor. Yo insisto mucho en la gran coalición o en el consenso de los 2/3 o 3/4 de la Cámara. Eso implicaría un pacto entre PP y PSOE, y yo creo que los españoles están un poco hartos de que los dos partidos se vayan a los extremos. Deberían intentar confluir porque estamos hablando de más del 65% de los votos y de la población. Por lo tanto, creo que habría que empezar a plantear una gran coalición porque los problemas en lo que está afrontando España son muy graves y no creo que esta práctica del muro, de la trinchera y todo lo contrario de lo que manifiesta mi libro sea útil para los españoles. Visto lo que hemos visto ayer en nuestro Parlamento, en el Congreso. En el Senado ayer y en el Congreso hoy. Efectivamente, creo que tenemos bastante pocas esperanzas. Muy pocas. A corto plazo. Sí. Pero bueno, aquí estamos también para soñar y para, sí, claro. para utopías. Alessia, ha sido un enorme Gracias. placer. Te deseo un buen viaje a Bruselas. Visto Sí, que acaban muchísimas de invitarte gracias. para ir a presentar este libro, Cancelación. Sí. Tenés que leerlo. Además, tenés que leerlo socialista, del Partido
Popular, incluso los de Vox, de Podemos, de Sumar, todos. leerlo Es porque un creo libro para que es todos. una buena reflexión sobre nuestra situación política. Luego puedes estar de acuerdo o no. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, con otras no, pero eso es lo bonito de la tolerancia y de la libertad. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta Gracias pronto. a todos.